Entonces, continuando ahora con el segundo caso, que se trata de ángulo, lado, ángulo, ¿sí? En este caso sería el famoso ala, que sería ángulo, lado, ángulo. Es lo mismo, sino que ahora vamos a verificar que vamos a tener dos ángulos. En este caso, miren, observen, tenemos dos ángulos. Aquí ustedes lo están observando, los estoy pintando. Esos dos triángulos van a tener los dos ángulos iguales y un lado igual. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para este caso, ángulo, lado, ángulo, vamos a necesitar dos ángulos y un lado, nada más. En este caso tienen que estar en la misma posición, recuerden, en la misma posición tiene que estar el alfa, el beta y en este caso el lado, ¿sí? Miren, observen, este ángulo de aquí puede estar volteado, no importa, pero la cuestión es que cumpla con la condición que nos digan que esto que va a tener un lado igual al otro y dos ángulos iguales al otro, ¿sí? Entonces de eso trata el caso número 2, que es ala, que significa ángulo, en este caso alfa, que va a ser igual al otro alfa, beta, que es igual a este beta, y el único lado, que sería este. Nada más, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio donde nos dicen aquí, donde vamos a aplicar eso, que sería ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo, este segmento AC va a ser igual al segmento PR y que el ángulo alfa, en este caso que está en el vértice A, va a ser igual al ángulo alfa que está en el vértice P. Igual lo mismo, que el vértice R, su ángulo sería beta y en el C, su ángulo sería el beta. También, vamos a seguir ahora sí. Vamos a ver aquí nuestro ejercicio que nos dice, miren aquí, ustedes pueden guiarse de su módulo, que también lo tienen. Miren lo que nos dicen. Hemos dicho, nos dan este ejercicio. Esto de aquí vendría a ser de lo anterior. Hemos dicho que el ángulo A es igual a la medida del ángulo P, que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo R, ¿sí? Entonces, si se cumplen esas tres condiciones que hemos dicho nosotros, que están aquí, miren las tres condiciones, que este ángulo de aquí sea igual a este ángulo sea igual a este, y este lado, este segmento AC sea igual a este PQ, entonces se va a cumplir la congruencia de triángulos, que el triángulo ABC va a ser congruente al triángulo PQR, ¿sí? Al triángulo PQR. Esto de ahí está, ¿sí? Entonces, luego vamos a mostrarles un ejemplo aplicando lo que es ala, el famoso ala, que sería ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Entonces, verificando la condición, nos dicen que tengamos dos ángulos iguales. Miren acá, 60, que es A, y acá observamos que el 60 está para este lado, pero también lo tiene el 60. Que hemos visto también que tiene un ángulo de 45 y acá también tiene un ángulo de 45. Entonces nosotros observamos, lo que nos faltaría es tener un lado igual, ¿verdad? ¿Mentira o verdad? Tiene dos ángulos iguales y un lado igual, ¿verdad? Entonces observemos aquí. Miren, este de aquí está aquí, simplemente está invertido. Este de aquí está aquí. Entonces, si nosotros observamos, ¿quién es el que está al frente del 60? El 4, ¿verdad? Entonces, el que está al frente del 60 aquí es el 4. Entonces, está cumpliendo la condición. Entonces, nosotros vemos aquí que el que está frente de 45, ¿quién es? El B. Entonces, aquí observamos que el que está al frente de 45, ¿quién es? El 6. Entonces, nos están diciendo que este triángulo, por esto de aquí, que significa congruencia, nos están diciendo que este triángulo va a ser congruente. Entonces, para que sea congruente, ¿qué es lo que faltaría? Hallar este B, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que observar detenidamente y darnos cuenta que este triángulo es el mismo de aquí. Simplemente que este está mirando el 4 para acá y ahora lo giro y yo miro el 4 para allá. Y al mirar el 4 para allá va a cambiar toda la posición. Todo lo que está aquí es lo que está en este lado. Y todo lo que está aquí es lo que está en este lado. ¿Qué observas tú? Que el B sería igual a 6. Entonces, eso sería la respuesta. Que el B es igual a 6. Nada más.
Lo que tienes que verificar tú es ver cuál es el lado que le falta para que sea igual, ¿sí? Entonces, así de fácil, B sería igual a 6. Ahora, vamos a continuar con el último caso y luego vamos a desarrollar ejercicios. Miren aquí, el último caso nos dice lado, lado y lado. Quiere decir que los tres lados van a ser iguales. Miren aquí, tenemos este lado AB y aquí está AB. Aquí nos dicen que sería igual a PQ. PQ, ahí está. Ahora, ¿qué nos dicen? Que el triángulo, el lado AC, aquí tiene que ser igual a PR. ¿Sí? Ahí está, PR. Y que BC es igual a ¿quién? A QR. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla la condición de ese lado, lado y lado, entonces se tendría que cumplir que los tres lados sean diferentes, pero a la vez sean iguales al otro triángulo. ¿Sí? Como tú ves, observas aquí que están diferenciados los tres lados por un puntito, por dos rayitas y por algo que no tiene nada, ¿sí? Para que se puedan diferenciar. Entonces tú ves que este lado va a ser igual a este lado va a ser igual a este lado, y esto de aquí va a ser este. Entonces, si tenemos esto, se va a cumplir la congruencia, que el triángulo A, B y C va a ser congruente al triángulo P, Q, R. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso, y ahora lo vamos a ver mediante un ejercicio. Miren aquí, tenemos este ejercicio. Este ejercicio, según la condición, nos dice lado, lado y lado. O sea, sus tres lados son diferentes, pero los mismos lados los tiene el otro triángulo. ¿Sí? Entonces vemos aquí. Observemos. ¿Dónde están estas rayitas? Aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que si este mide, ¿cuánto mide? 4. Entonces este A también va a medir 4, porque estamos observando que aquí acá hay rayitas y aquí también hay rayitas, ¿sí o no? Entonces, ¿ese A cuánto vale? 4. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Miren, acá hay dos rayitas y aquí hay dos rayitas. Entonces, eso quiere decir que este lado va a ser el de aquí. Ahí está. ¿Ya ves? Y ahora, ¿qué observamos nosotros aquí? Observamos que este puntito, ¿dónde está ese puntito? Aquí, ¿verdad? Aquí está ese puntito. Entonces nosotros vemos que este puntito es el que está acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces comenzamos a anotar nuestros datos. ¿Qué nos dicen a nosotros? Nos dicen para que se cumpla que es lado, lado y lado. Entonces yo tengo que hacer, a ver, el rosadito me dice que es igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que A es igual a 4. Entonces yo coloco aquí A igual a 4. Listo, ya sé. Ahora, ¿qué me dicen también? Que a ver, este moradito es igual, a ver, este lado es igual a este lado, pero como no me dan valor, solamente lo dejo ahí. A ver, verificamos el otro. Me dicen que este puntito, ese lado vale 2B. Entonces nosotros colocamos acá 2B. Y ese va a ser igual a ¿quién? Miremos aquí donde hay otro puntito en este en este triángulo, en este lado. ¿Y cuánto mide este lado? 6. Entonces vemos nosotros que este mide 6. Y ya está. ¿Ves? Ya tenemos nuestros datos. Si nosotros observamos que nos piden calcular A más B, entonces ya tenemos el valor de A, pero nos falta calcular el valor de B. Entonces nosotros decimos que 2B es igual a B, pero nosotros queremos B, no queremos 2B, entonces nosotros despejamos ese 2 y sería B igual a 6 sería aquí, entre 2. 6 entre 2, ¿cuánto es? Cuando yo divido 6 y lo divido 6 entre 2, ¿cuánto sería? 3. Ahí. Entonces ya sabemos que nuestro B es 3 y nuestro A es 4. Como nos piden A más B, entonces nosotros reemplazamos aquí y decimos A cuánto mide, 4, más y B cuánto mide, 3. Ahí está. Entonces nosotros decimos que 4 más 3, ¿cuánto es? 7. Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio de aquí, aplicando el tercer caso, que consiste en lado, lado, lado.